Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente al podcast de Un Break con Jesús. Bienvenidos a un nuevo episodio. Me da mucho gusto que estén aquí. Espero que estén muy bien. El tema de hoy es un tema del cual he querido hablar hace mucho tiempo, pero la verdad es que no me había dado el tiempo para desarrollar el tema. Pero esta semana sucedió algo muy importante. Sucedió algo que desde mi punto de vista cimbró al mundo. Vemos las noticias, las redes sociales. Todo está inundado de opiniones en contra y a favor de unas declaraciones que hizo el Papa. Entonces, vamos a hablar de ello. Y le puse este tema un poco sensacionalista, diciendo que tú no eres hijo de Dios. Y antes de que te enojes, quiero que escuches completo este episodio para que entiendas mi punto. Entonces, vamos a hablar primero de esta noticia. Como decía, el Papa en una entrevista hizo unas declaraciones donde aceptó la unión civil entre personas del mismo sexo. Básicamente aceptó el matrimonio igualitario en términos civiles, es decir, no dijo que podrían estar en matrimonio ante Dios, sino que en términos civiles, es decir, con las leyes terrenales. Y también dijo, bueno, no voy a decir que también dijo, voy a citarlo textualmente. ¿Qué es lo que dijo exactamente el Papa en esta entrevista? Él dijo: las personas homosexuales tienen derecho a tener una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debe ser expulsado ni se debe hacer sentir a nadie desdichado por ello. Eso dijo el Papa. Vamos a desglosarlo, vamos a desmenuzarlo y hablar un poquito. Yo no puedo negar que independientemente de la identidad de género o la preferencia de las personas, no le podemos negar el derecho a una familia. Eso es un derecho inalienable que todos tenemos. Todos los seres humanos tenemos derecho a una familia. Además de eso, uno de los derechos universales es el derecho a ser tratados con respeto e igualdad. Eso también, y me parece súper importante que el Papa lo haya dicho, me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque independientemente de la creencia, de la ideología, de la identidad de género, independientemente de cualquier cosa, tenemos el derecho a ser tratados con respeto. Tú y yo podemos pensar muy diferente, pero eso no nos va a dar el derecho a tratarnos sin respeto. Entonces, eso me parece muy importante y es fundamental. Y en cuanto a la relación o al matrimonio civil o a la unión civil entre personas del mismo sexo, pues yo creo que también no es importante meternos en ese debate. Yo creo en el Estado laico, creo en la separación de las leyes terrenales y las leyes de Dios, pero no me voy a meter en ese terreno ahorita. En lo que sí me voy a meter y con lo que estoy completamente en desacuerdo con el Papa, es que todos somos hijos de Dios, y eso no es cierto. Él dijo, lo voy a leer otra vez: las personas homosexuales tienen derecho a tener una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. No es cierto. No estoy diciendo que los homosexuales per se no sean hijos de Dios. Lo que estoy diciendo, o bueno, interpretando al Papa, él quiso decir que no importa tu ideología de género, no importa tu identidad de género, no importa nada, eres hijo de Dios. Y eso no es cierto. Y aquí quiero hablar un poquito de que, en términos generales, el mundo, las personas, creemos muchas cosas. Y una de las creencias, y ahorita lo estamos viendo, es que por haber nacido, por ser seres humanos, no importa si somos blancos, morenos, negros, altos, chaparros, gordos, flacos, no importa nada, somos hijos de Dios, y eso no es cierto. ¿Quién soy yo para decirlo? Pues yo no soy nadie para decirlo, pero eso está en la palabra de Dios. Y ahorita vamos a hablar de eso. Esta declaración del Papa, y decirlo así tan fácil como que sí, son hijos de Dios, es muy peligroso. Y uno de los problemas es que él es la autoridad de la Iglesia Católica. Los cristianos tomamos la Biblia, que es la palabra de Dios, como nuestra guía de vida. Pero la Iglesia Católica además toma las declaraciones
o bueno, tiene como autoridad al Papa, y lo que diga el Papa es también digamos, una ley para la Iglesia Católica. Entonces, esto me parece muy peligroso que pues pueda distorsionar la creencia de los católicos. Entonces, voy para allá. Eh, Como te decía, hay muchas creencias en el mundo. Por ejemplo, ahorita con el virus del coronavirus, hay muchas personas que no creen que existe. Hay muchas personas que creen que es un invento de los medios para mantenernos adoctrinados y manipulados. Hay quienes creen que la Tierra es plana, otros creen que la Tierra es hueca y que hay vida inteligente dentro de la Tierra, en el centro de la Tierra. En fin, hay muchas creencias y eso pues es válido, pero con respecto a que si somos o no hijos de Dios, la verdad es que no hace falta filosofar ni hacer mucha investigación. Todo está ya escrito, está en la palabra de Dios. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo Dios y está en su Biblia. Entonces, quiero referirme ahora sí cuáles son las bases bíblicas de las que vamos a hablar ahorita. Vamos a empezar con la primera carta de Juan en el capítulo 3. Y es muy importante aquí el título. El título es Hijos de Dios. El capítulo 3 se llama o se titula Hijos de Dios. Y primero vamos a leer el versículo 1 y el 2 que explican algo muy importante. Leo. Miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Qué importante entender esto, porque a ver, primero voy a hablar en el versículo 2. Dice que nosotros ya somos hijos de Dios. Quiere decir que antes no lo éramos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo Juan? Pues que ya somos hijos de Dios. Dejamos de ser lo que éramos antes para convertirnos en hijos de Dios. Eso quiere decir que algo pasó con las personas a las que Juan les escribió. Algo pasó que se convirtieron en hijos de Dios. Es muy importante. Y bueno, el versículo 9 y el 10 dicen, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puedes seguir pecando porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. No todos somos hijos de Dios y aquí lo dice perfectamente Juan. Entonces, hay algunos requisitos que debemos cumplir para ser hijos de Dios. Y te voy a compartir 4 de ellos. Hay muchísimos, o sea, podemos hablar de esto horas, pero no lo vamos a hacer. Voy a resumir algunas cosas y te voy a hablar de 4 requisitos, a lo mejor para que te sirvan como de guía, para que veas si eres hijo de Dios o qué te está faltando para ser realmente un hijo de Dios. Entonces, el primer requisito es aceptar a Jesucristo como tu único Dios y Salvador. Y esto está escrito en el libro de Juan en el capítulo 8. Y en este capítulo Jesucristo está discutiendo con quienes se hacen llamar hijos de Dios, pero que hacen cosas que Dios desaprueba. Esto es muy importante. Tú no puedes ser un hijo de Dios si estás actuando de maneras que Dios desaprueba. Sí, va haciendo todo va macheando, ¿no? Como dicen. Es un rompecabezas que se va construyendo perfectamente. Entonces, en este capítulo 8, en el versículo 42, 42 al 44, como decía, del libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 42, Jesús respondió a estas personas que se hacen llamar hijos de Dios. Si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió.
Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Otra señal. Si a ti no te gusta escuchar el mensaje que tiene Jesucristo para ti, si no te gusta la Biblia, si no te gusta lo que dice, si no te gustan los mandamientos, quizás no te gustan algunas cosas, es muy difícil que puedas llamarte hijo de Dios, porque como lo dice, si de verdad fueras hijo de Dios, me amarías y escucharías mi mensaje y me harías caso. ¿Lo estás haciendo? Bueno, vamos a ver el segundo requisito. Creer en Dios y creerle a su palabra. Es decir, la Biblia. Creer en la Biblia y creer en Dios. Esto lo vamos a leer en el libro de Juan también, en el capítulo 1. Aquí dice la palabra. La palabra se entiende que está hablando de Jesucristo o el verbo también en otras versiones de la Biblia. Entonces voy a leerlo. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Y esto está hablando un poco de cómo Jesucristo vino a su pueblo. Él era judío, pero los judíos no lo aceptaron. Entonces, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Voy a leer otra vez el versículo 12. A todos los que la recibieron, es decir, los que recibimos a Jesucristo, a los que creen en su nombre, en Jesucristo, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes no éramos hijos de Dios. Hasta no haberlo recibido y hasta no haber creído en Él, es que fuimos o recibimos esta potestad de ser hechos de Dios, ser hechos hijos de Dios, perdón. Entonces, ¿eres hijo de Dios? Y vamos a ver el tercer requisito, que es volver a nacer en agua dejando atrás la vida vieja sin Cristo y nacer en la familia de Dios. Nacer en la familia de Dios, renacer. Esto lo vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15. Esta parte es donde Jesucristo les da una comisión a los apóstoles y es básicamente el bautismo del cual todos conocemos. Entonces, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Entonces, el bautismo cristiano es ser sumergido en agua y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para poder ser hijos de Dios, dejar la vida pasada, dejar la vida pecadora y nacer en una nueva vida, en una vida dentro del seno de la familia de Dios y así poder ser llamados hijos de Dios. Y bueno, por último, un requisito también que no toda la Biblia habla de es tener una relación directa con nuestro Padre, con Dios. Si eres hijo de Dios, pues quieres tener una relación directa con tu Padre. Así como yo tengo mi relación directa con mi hijo, bueno, él tiene la relación directa conmigo, yo tengo la relación directa con mi Padre, Dios. Entonces, aquí tenemos ya el contexto bíblico de por qué te digo que no todos somos hijos de Dios. Y si el Papa dijo que todos somos hijos de Dios, lo siento, está mintiendo. Está mintiendo. Y también hay algunos lineamientos, leyes, reglas que como hijos de Dios tenemos que seguir. Y no es como que tengamos que hacerlo, porque ya nos sale, o sea, nuestro ser es así, porque ya somos hijos de Dios.
Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el capítulo 12 del libro a los Romanos, que de hecho se titula Deberes Cristianos. Y te voy a leer 4. Amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. El amor al prójimo, amarnos unos a otros. Si tú lo haces, estás cumpliendo tu deber como hijo de Dios. El segundo, bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Esto es algo muy complicado, creo que ya lo hablé en un episodio anterior. Desearle el bien al que nos ha hecho mal, bendecir al que nos ha hecho daño, puede ser complejo, pero si eres hijo de Dios, lo estás haciendo. Número 3, no busquemos vengarnos. Olvídate de la venganza. Permite que la justicia de Dios y la justicia terrenal actúen y tú no busques la venganza. No es de un hijo de Dios buscar venganzas. Y por último, por ejemplo, no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Si lo estás haciendo lo que un hijo de Dios. Y hay algo también muy importante que es parte de estas creencias generalizadas, que no por ser muy religioso, por ir todos los domingos a culto o a misa, o por hacer grandes donaciones, o por dar tu diezmo, o por dar lo que dicen limosnas, y estar todo el tiempo rezando y rezando y orando y orando y por hablar mucho con Dios, eso no te va a hacer hijo de Dios. Eso solamente es una parte de la religiosidad, del día a día pues de una persona religiosa, pero eso no te hace hijo de Dios. Ya hablamos de qué es lo que te hace hijo de Dios. Deja tu vida pasada, deja los pecados en el pasado, renace en una nueva vida y nace en la familia de Dios. Eso es lo que te hace ser hijo de Dios, aceptar a Dios en tu vida. Y quiero finalizar dando una alerta o una advertencia. Tengan cuidado de lo que escuchan en el mundo, de lo que escuchan en todos lados. Incluso tengan cuidado de lo que escuchan de mí. Pongan todo en duda. Todo pónganlo en duda, hasta lo que yo les digo, lo que les dice su pastor, lo que les dice el Papa. Pónganlo en duda y refiéranse a la Biblia, a la palabra de Dios, que es donde viene la única verdad, y así saldrán de dudas y podremos pues vivir con la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, amigos, pues eso es lo que yo quería compartirles hoy. Espero que si les pareció interesante este tema, puedan compartir este video o este audio de podcast con sus amigos o quien ustedes crean que lo necesite. Yo creo que todos necesitamos este tipo de mensajes para evitar que nos mientan, para evitar caer en errores y para evitar vivir en una equivocación. Entonces, amigos, muchísimas gracias, amigos, amigas, por estar aquí. Les mando un muy fuerte abrazo. Que Dios les bendiga y que el amor de Dios esté con ustedes para siempre y en todo momento. Adiós.